Iniciamos una nueva charla, la tercera, sobre la Pamplona barroca. Esta vez trataremos la Plaza del Castillo y su entorno. Va a ser una charla un poco más larga porque la Plaza del Castillo es la gran pieza barroca de la ciudad. En primer lugar, quiero dar las gracias o decir que he utilizado el libro de la arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII, de Pilar Andueza Unanua, que es fundamental para entender la transformación que tuvo Pamplona en este maravilloso siglo XVIII. Fijaros que vamos a hablar del barroco español y en principio hay quien dice que no existe el barroco español. Es verdad que en España el Escorial tuvo tal influencia, fue una de las grandes maravillas del mundo, ahora lo vamos a ver, y es verdad que no se transforman realmente las estructuras de los edificios, pero poco a poco se va transformando su espíritu, por así decir, interno. En este cuadro de Tintoretto veis cómo una luz plateada aparece en ese fondo de una arquitectura realmente clásica. Es decir, se puede estar haciendo una arquitectura realmente clásica, heredera del Renacimiento, del manierismo, pero puede tener en su interior ya un espíritu barroco. En este caso el barroco habla siempre de infinitud, de una arquitectura sin límites, de un mundo de ensoñación. Aquí Tintoretto lo muestra en esa luz plateada y misteriosa que envuelve los edificios. Y en este otro Tintoretto aparece algo muy típico del barroco, la sensación de tempestad, de tormenta. Fijaros que es la misma arquitectura clásica, pero aquí aparece ya una elevación vertical, una tensión vertical, conjugada con la gran tensión horizontal. Hay un ambiente de paisaje sin final, sin fondo, de infinitud, también de exacerbación de los sentimientos, como es en este cuadro sobre el descubrimiento del cuerpo de San Marcos. Para los que no sepáis, este es uno de los bocetos que hizo Tintoretto para su gran obra, que eran las grandes pinturas del paraíso para el Palacio de Venecia. Y tenemos la suerte de que estaba en el Museo Thyssen y ha pasado a ser ya el Museo Nacional Thyssen, porque el Estado español ha comprado esta maravillosa pintura que representa el paraíso. Todo esto refleja un poco lo que va a ser el mundo barroco. Un mundo de multitudes, un mundo donde la individualidad va a desaparecer, la individualidad un poco frustrante del Renacimiento, un mundo de sombras donde la línea se difumina en los colores, en las sombras. Lo vemos muy bien en este cuadro también de un paisaje. Vemos el cielo de tormenta y cómo la naturaleza empieza a ser protagonista. La mirada a la naturaleza, una naturaleza en parte de tormenta, en parte donde la línea que se difumina por las sombras de los bosques, las manchas de los colores. Lo vemos también en este premonitor, en cierta manera, de lo que fue el barroco, que es el Greco. Fijaros que es una arquitectura realmente clásica, pero que está imbuida por un espíritu ya de un misticismo, de una infinitud, de una búsqueda de la emoción, como este otro paisaje de Toledo, donde, como veis, la naturaleza empieza a ser la gran protagonista, con esos que crean el escenario para ese mundo de ensueño que va a ser el barroco. Y hay otra faceta del barroco que es la valoración de lo pequeño, de lo cotidiano. El barroco va a llenar los palacios de balcones, algo que el Renacimiento probablemente nunca hubiese querido. Balcones para contemplar la calle, para que la calle nos contemple, para lucir las galas, las casas, para percibir la vida cotidiana. Pero lo ennoblece. En este cuadro de Zurbarán vemos unas vasijas que están trascendidas. Es lo que hace el barroco. El barroco ennoblece lo pequeño, ennoblece lo humilde. Lo vemos también en los bufones, payasos que pinta Velázquez. El barroco en cierta manera, es un arte popular, es un arte del pueblo, y ennoblece lo más humilde, lo más pequeño, le da la categoría de divino. Es lo que hace Don Quijote. Decía Unamuno que Don Quijote es un personaje que transforma todo lo pequeño y lo engrandece. Hace que las posaderas, las camareras de las fondas donde pasen a ser princesas, hace que los galeotes que van a prisión o a galeras se transformen en caballeros. Él ennoblece todo su mundo. Encuentra un mundo en cierta manera desgarrado y lo ennoblece a los ideales que él tenía. Es una figura realmente de la literatura universal, acompañado por el realista
Sancho Panza, que acaba siendo quizá más idealista que su propio señor. Bien, estas son figuras representativas del barroco. Si el Renacimiento podría tener un ideal en las Venus de Botticelli o en el David de Miguel Ángel, el barroco este es su ideal. Y este va con cuando yo veo las beatificaciones en la Plaza San Pedro, las canonizaciones, y la cámara va desfilando por todas las figuras de santos que rodean la Plaza de San Pedro, uno se da cuenta de lo que fue el barroco. El barroco realmente no le importaba el gran mármol, sino que podían ser figuras como las del Belén, figuras de trapos, de cartón, de yeso coloreado, pero todas ellas estaban trascendidas por su emoción, por su espiritualidad. Eso es lo que hizo realmente el barroco. El barroco va a ser, por tanto, un mundo de infinitud donde los límites no están claros, como en este cuadro de Velázquez, donde va a ser también un mundo de espejos. Muchas veces lo he dicho, la ciudad barroca es una ciudad de espejos, donde una cúpula se refleja en otra cúpula, un balcón se refleja en el balcón de enfrente, porque todo crea como el escenario de un sueño. Es la época de esa misteriosa obra de la vida es sueño de Calderón, que anuncia en cierta manera esa comparación de la vida con un sueño. Estos paisajes de Velázquez, de la Villa Medici, veis cómo ya el barroco va difuminando la línea del Renacimiento y la va transformando en masas de colores, en masas de luces, para conseguir ese efecto de esa naturaleza enigmática y lejana. Es la época de nuestros reyes Felipe III, en este cuadro de Velázquez. Veis la impresionante figura del rey en ese cielo, en ese mar. Felipe IV, fijaros el paisaje barroco, la suma de sombras, de luces, de colores, buscando siempre la infinitud. De Carlos II y también de los Borbones de Felipe V, donde como veis la pintura ya cambia muchísimo y va a cambiar también en parte la arquitectura. Y Felipe V y Fernando VI. Es decir, que el barroco español podríamos decir que tiene dos fases. Una sería el siglo XVII, ir desde 1600 hasta 1700, donde realmente más que un barroco se podía hablar de un estilo herreriano, es un estilo muy austero, pero donde ya se ha producido la revolución de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de San Juan de Dios, de Íñigo de Loyola. Entonces, aun manteniendo esa serenidad clásica, toda la arquitectura, la pintura está imbuida de ese misticismo emocionante. Lo vimos en la Plaza de las Recoletas, en la lección primera. Y después viene el siglo XVIII, de 1700 aproximadamente, hasta que llega Carlos III, en 1759, donde se puede decir que empieza ya el clasicismo. Carlos III viene de Nápoles con una especie de barroco clasicista o clasicismo barroco, pero que va a evolucionar hacia el neoclasicismo, que ya son reyes realmente ilustrados, como lo vimos en las lecciones del neoclasicismo. Este barroco del siglo XVIII, de 1700 a 1750, no influyó demasiado en la línea del barroco español, pero van a aparecer una serie de personajes, como son Churriguera, Rivera, que van a ir transformando ese barroco austero del siglo XVII en un barroco mucho más expresivo. Lo vamos a ver muy bien en la arquitectura. Este último barroco, el barroco llamado rococó, casi ya al final, entre 1730 y 1750, cambia radicalmente la moda que viene de Francia, intenta cambiar radicalmente la manera de vivir española. Este barroco disfruta de la vida, muestra los placeres de la corte, pero es muy ajeno realmente a la sociedad española. Como os he dicho, el primer barroco, el del siglo XVII, viene influido por este gran edificio, que es una de las maravillas del mundo, que es el Escorial. Es a la vez una fortaleza, a la vez es una universidad, a la vez es un monasterio, a la vez es una necrópolis y a la vez es un santuario, donde la Eucaristía lo domina todo. Era un símbolo de lo que quería ser el Imperio Español. Como veis, rodeado de los torreones. En Pamplona no tenemos, como pasa en Madrid, donde en Madrid todos los palacios siempre están flanqueados por torreones, por pequeños que sean, y repiten el sistema de las chapiteles. Es verdad que las iglesias de Pamplona tenían chapiteles que han desaparecido todos los de sus torres. Pero fijaros que en este clasicismo, aparentemente clasicismo sereno, late un enorme impulso interior. Es ya realmente una fachada, podríamos decir, barroca.
a pesar de sus formas clásicas y aparentemente serenas, tiene ya una enorme fuerza, una enorme intensidad. El barroco habla de una gran pesadez, habla siempre de una masa que quiere incorporarlo todo, atraparlo todo, y a la vez tiene un impulso vertical que parte de esa línea horizontal. Lo vamos a ver en todos los palacios pamploneses. Los palacios pamploneses van a crear una escala muy alta, con los balcones principales llevados al segundo piso, y a partir de ese mundo tan horizontal que crean, parte un impulso vertical en que el balcón va desapareciendo poco a poco hasta las últimas ventanas que vimos que oteaban ya el paisaje de los palacios de Pamplona. Fijaros que un palacio barroco sería este de Juan Gómez de Mora, que vimos que es el autor de las Recoletas de Pamplona, donde vemos que puede parecer un palacio renacentista, pero fijaros que están insinuados ya los torreones de la esquina, tiene ya una pesadez que ya no es renacentista, tiene ya una intensidad en la concentración de los huecos, como veis, que ya es barroca. Juan Gómez de Mora será el que haga la Plaza Mayor de Madrid, que es el típico ejemplo de plaza del siglo XVII español. En Pamplona no tenemos una plaza así, pero se intentó hacer una plaza así en la Plaza de las Recoletas, como vimos. Pero fijaros que en esta plaza ya el pueblo, el ambiente popular, empieza a dominarlo todo. El mundo de los balcones que van asomando a la plaza. La plaza se convierte en el escenario casi podríamos decir, de un teatro, como si la vida fuera una representación teatral. Fijaros que en esta plaza aparece el tema de los huecos adintelados, que en la Plaza del Castillo van a dominar la plaza, y aparece ya también el tema de las arquerías, que en el segundo barroco, el del siglo XVIII, van a ser las arquerías los que dominen. En la Plaza del Castillo vamos a encontrar esa lucha entre los dos conceptos del barroco. Este es el Palacio Goyeneche. En el siglo XVIII español van a influir muchísimo los navarros. Julio Caro Baroja escribió el libro La Hora Navarra del XVIII, donde muestra cómo los navarros en la corte tienen una influencia enorme. No solo pasan a ser virreyes en las Indias, dominan la tesorería. Este es Juan de Goyeneche, que encarga su palacio a uno de los Churriguera. Era un palacio con una portada barroca, más parecido al palacio del conde de Gandulain, que tenemos en la Plaza del Consejo, y luego los neoclásicos le hicieron este añadido neoclásico. Como veis, es un palacio con un juego de más barroco en el basamento y con unos balcones. Fijaros en las ménsulas de los balcones. Es un palacio que recuerda muchísimo el palacio que vimos en la Plaza del Consejo. Algo que tiene también el barroco es que a partir de la gran cornisa aparecen siempre unos áticos que en este caso insinúan torreones, insinúan una segunda mirada al paisaje. Esto va a ser típico de las casas barrocas de Pamplona, que es tras el alero aparecen unos nuevos pisos con arquerías, con miradores que otean el paisaje. Este es Ribera, de los grandes arquitectos barrocos españoles del siglo XVIII, que concentra toda la decoración en la portada. Como veis, es un barroco muy austero, realmente es un clasicismo español, pero que concentra la decoración en unos determinados puntos. Y como veis, aparece siempre la insinuación de las torres del Escorial en la parte de los áticos. Y aquí tenemos un ejemplo, la que se dice que es la plaza más bella del mundo, que es la Plaza Mayor de Salamanca, hecha por uno de los Churriguera, y que yo sospecho que está detrás del Palacio Goyeneche de Pamplona, de la Plaza del Castillo. Fijaros respecto a la Plaza Mayor de Madrid, como ahora la arquería lo ha dominado todo, y ha dominado todo el balcón, las contraventanas mallorquinas que lo dominan todo. Hay una explosión de luminosidad, de alegría, de disfrutar de la vida, de luz, de color, de la vida de los balcones. Fijaros que el tema que hoy vamos a tratar, que es la Plaza del Castillo, realmente pudo haber sido una plaza parecida. Hay una intención en ir pasando de los porches de dintel poco a poco a los porches de arco. Y vamos a ver cómo hay muchas casas de la Plaza del Castillo que van sustituyendo los dinteles por el arco. Y luego va a aparecer en la Plaza del Castillo esa continua aparición de balcones en todos sus pisos, con todo el máximo vuelo que puedan. Y también fijaros que el tema de las contraventanas, un tema muy bonito, que yo siempre había pensado que era un tema posterior ya del neoclasicismo, pero que está claro que aparece ya en este barroco del XVIII. Entonces, fijaros que es un disfrute de la vida, es una plaza popular, pero a la vez tiene toda la nobleza
de una plaza serena clásica. Pamplona, lo vimos en la primera lección, es una ciudad eminentemente, aparentemente medieval, con un núcleo romano, dos ciudades medievales fundadas. Carlos III, el Noble, para unir las tres ciudades, hace el ayuntamiento en la vaguada entre las tres ciudades, y luego el Renacimiento va a hacer algo maravilloso, que es que va a unir de nuevo las tres ciudades en una gran plaza. Realmente es heredar la idea de Carlos III el Noble, que aquí hizo la Plaza del Mercado, el ayuntamiento, para unir a los tres burgos que habían estado siempre en guerra civil. Y la Plaza del Castillo viene a hacer lo mismo, viene a ser la que muestra la unidad de todos los pamploneses. A la vez, el Renacimiento hará una bellísima ciudad renacentista, y el barroco lo que va a hacer es lo que hace siempre, es tratar de fundir a todos en una unidad. Y el barroco va a rodear Pamplona de unas murallas estrelladas, maravillosas, que la transforman en una ciudad de imagen barroca. Después de estos, hoy la primera lección fue el burgo de San Fermín, la segunda San Nicolás, la tercera va a ser la Plaza del Castillo con este entorno y la cuarta será la Navarrería. Entonces hoy vamos a tratar de la Plaza del Castillo entrando por esta esquina, la recorreremos, la vamos a hacer distinto a otras lecciones, porque lo que vamos a hacer es ver las fachadas de estas casas y su fachada trasera, porque a veces producía mucha complicación el no asociar estas fachadas con las de la plaza. Haremos este recorrido y luego bajaremos por Estafeta, Mercaderes, rodearemos esta manzana del ayuntamiento y luego seguiremos este tramo para al final subir por Chapitela, una de las grandes calles barrocas de Pamplona. Bien, entramos ya. Como os digo, va a ser una lección un poco más larga, pero bueno, lo bueno que tiene esta es que podéis parar el momento que queráis y lo retomáis el día que queráis. Entramos, nos flanquea este precioso palacio neoclásico de que hablamos en la Pamplona neoclásica y en la Pamplona romántica, porque de ambos tiene este maravilloso edificio, flanqueado por otro edificio que era realmente impresionante, que era el edificio de la Diputación unido al Teatro Gayarre y a un parador, que es casi podríamos decir el último edificio neoclásico de Pamplona. Entramos a la Plaza del Castillo e inmediatamente nos damos cuenta del tamaño. Es probablemente la mayor plaza de España y una de las mayores de Europa. No es una plaza nacida con una ordenanza, como las plazas mayores de los Austrias, o como la Plaza Mayor de Salamanca, sino que es una plaza que se ha ido formando poco a poco. Podríamos decir que hacia 1613, sigo el libro de Pilar Andueza, empieza ya a definirse lo que va a ser la Plaza del Castillo, donde muchas casas que habían volcado sus escudos hacia las calles laterales, hacia Comedias, Pozo Blanco o la calle Estafeta, van a empezar a volcarse hacia la Plaza del Castillo, porque va a ser una plaza de escenario de corridas, de acontecimientos de la vida de la ciudad. Entonces fijaros que basta entrar para darse cuenta que es una plaza donde dominaban los balcones. Fijaros en esta foto antigua tan preciosa, que yo propongo que vuelva a ser Pamplona así, que vuelva a tener estas lonas en los balcones. La mayoría de los balcones mantienen aún los herrajes para poder colgar estas cortinas de tela. Fijaros que era una ciudad muy vital, con muchos miradores que han desaparecido gran parte de ellos. Y fijaros que aquí aparece ya esta riqueza de los porches del primer barroco, del siglo XVII, del barroco austero, y aparecen ya los porches curvos del barroco del XVIII. Y también aquí hay una casa ya transformada por los románticos, que lo vimos en las lecciones del romanticismo. Fijaros qué vitalidad la de esta plaza. Y si vemos en esta otra fotografía, donde vemos cómo era la Diputación, era realmente uno de los edificios más impresionantes del neoclasicismo español, porque unía la Diputación con el Teatro Gayarre y con un parador, todo en una gran frente. Es decir, si era una plaza eminentemente renacentista de concepto, barroca por su forma, estaba completada por un lienzo del neoclasicismo. Y luego el neoclasicismo y el romanticismo la habían llenado de árboles, de bancos, de farolas, de gas, iban completando. Fijaros en esta sucesión de casas, vais a ver que estas dos casas se han juntado formando un hotel, vais a ver que esta casa ha desaparecido, una casa nueva, esta ha transformado ese ático en dos arquerías. Aquí veis una cúpula de una escalera, lo cual indica una gran casa barroca. Y fijemos, esta es
Como veis, vamos a fijarnos lo que dijimos en las primeras lecciones. El barroco lo detectamos a primera vista por los balcones llamados de pera, que son estos balcones que tienen esos ensanchamientos. Pero este balcón tuvo tanto éxito que siguió durante el siglo XVIII, siguió durante el siglo XIX y ha seguido durante el siglo XX. Entonces a veces es muy difícil saber de qué época es, pero siempre que lo veamos estamos probablemente ante una casa barroca. En este caso, fijaros que el porche es un elemento ya romántico. También es verdad que hay un plano del siglo XVIII de la Plaza del Castillo donde estos porches aún no se habían construido. Es decir, que es muy posible que hubo un primer lienzo de casas que se han mantenido todas y que luego ampliaron para crear los porches de la Plaza del Castillo. Fijaros qué sucesión ya de balcones de pera. Al lado tenemos otra casita que aún mantiene el adintelado de ese primer renacimiento, primer barroco más austero, igual que esta otra casa, y ahí vemos una arquería, que esta sí que es una arquería, una preciosa arquería del barroco, con otro palacio barroco, como vemos. Bien, aquí tenemos esta gran casa, estaba la librería Gómez, con una sucesión de balcones de pera barrocos, aunque la casa, como veis, ha sido transformada en el romanticismo, como bien lo indica, incluso ha sido construida en el romanticismo, por lo menos esta crujía, como lo indica el tratamiento ya más romántico del alero, de las arquerías. Y hacia el otro lado, hacia la calle Comedias, fijaros que es una casa que aparentemente tiene estos tipos de balcones. Fijaros que cuando se concentra mucho la pera pasa a ser dos círculos, normalmente indica una fecha posterior. Pero es una casa de composición ya neoclásica, donde como veis todos los balcones son iguales, lo cual indica que ya es una casa de pisos, mientras que la casa barroca realmente es un palacio donde solo vive la familia, aunque en los pisos de arriba viva el servicio. Pero esto ya está hablando de una casa igualitaria propia de un mundo más republicano como es el neoclasicismo. Esta es la otra casita que hemos visto. Fijaros, también tiene el balcón de peras con el dintel, muy austero, un dintel del primer barroco. Podría ser incluso. Y aquí tenéis su frente. Fijaros que es un frente muy austero. Y donde sí que tiene algo del barroco, que es que el barroco se lleva la vida a un punto siempre muy alto. Hace que todo el zócalo pase a ser una masa pesante para luego a partir de un determinado piso, que suele ser el segundo, en este caso es el tercero, empieza ya una eje vertical. Es una sensación puramente del barroco. Aquí estamos viendo esa sucesión de estas dos casas unidas en el hotel, la casa pequeña, la gran casa que hemos visto de los arcos, la casa estrechita, y ahora vamos a ver esta otra gran casa. Fijaros, esta otra gran casa tiene una arquería perfectamente de barroca del siglo XVIII, como veis. Una bellísima arquería. Eso indica el paso del primer barroco del XVII al barroco del XVIII. De cierta manera, de los Austrias a los Borbones. Y fijaros que mantiene esta sensación del gran balcón, aquí apoyado en la preciosa cornisa, y a partir de él unos balcones un poco más tímidos, aunque veremos que el barroco también vaya a hacer esto en las plazas más populares, como hemos visto en Salamanca, hace que todos los balcones de todos los pisos se asomen a la plaza. Esta es una casa preciosa. Pensaba yo que este elemento de arquería era ya una evolución romántica, como muestra el alero, que es una reforma romántica, pero fijaros que en muchos palacios ya del XVIII aparece parte de estos arcos rebajados y aparecen ya las contraventanas. O sea, es una casa que aunque es reformada en el romanticismo, tiene muchos elementos de lo que fue ya el barroco del XVIII. Al lado, fijaros que tenemos otra casita, también con arquerías y con también esta sucesión del balcón, balcones más humildes, pero que aparece ya un gran balcón en el último piso. Aquí tenemos esta sucesión. Y aquí os muestro esa gran casa que hemos visto antes. Fijaros cómo el escudo daba a la calle Comedias, porque era la calle importante. La Plaza del Castillo era más bien una trasera, era el lugar, un arrabal. Es decir, que estas casas estaban volcadas hacia aquí, con una preciosa composición, como veis, el barroco del XVIII, su gran, maravilloso escudo, a pesar del, fijaros qué pobre, cómo está maltratada esta preciosa casa. Y aquí tenéis los grandes balcones, con un elemento de servicio que probablemente es posterior porque no le gustaba el barroco mostrar los elementos, por así decir, de servicio, sino tiene esa herencia clásica
de que luego el neoclasicismo acentuara de que todos los huecos deben ser iguales. Y aquí tenemos ya la segunda casa que hemos visto, que fijaros que tiene un zócalo muy bonito, con esta gran cornisa. Y aquí aparece lo que os comentaba del barroco. El barroco lo que hace es una planta baja y primera que forman parte de un gran zócalo, que si tiene medios económicos lo hace todo él en piedra, si no aparece el ladrillo. Aquí tenéis otro tema muy bonito del barroco. El barroco, así como ennoblece esos cuadros de Zurbarán que ennoblece lo pequeño, en barroco no le importa mostrar el ladrillo visto. Es un ladrillo que lo maquilla con una capa de cal coloreada, lo se llama encebollado, para darle un tratamiento, pero muestra lo humilde y ennoblece lo humilde. Fijaros que esta casa tiene un precioso escudo y a partir de aquí el gran vuelo del gran balcón familiar, del gran balcón barroco, que como veis suele estar, si esta es planta baja, primera, suele aparecer siempre en el segundo piso. Fijaros el contraste con esta casa más igualitaria. Y a partir del segundo piso ya los balcones se suelen reducir, incluso desaparecer. Ese es el típico ejemplo de la casa barroca pamplonesa. Seguimos y como veis aquí aparece una casa ya del romanticismo, se nota en los capiteles de los arcos, pero fijaros que el romanticismo ha seguido la tradición del barroco de empezar a hacer una serie de arquerías. Yo creo que existía la intención por parte del ayuntamiento, de la población, de que la plaza del castillo fuese toda ella una plaza de arquerías en planta baja, con todos los porches a la misma altura. Pero no ha dado tiempo a que eso haya sucedido y quedan dinteles mucho más bajos, incluso queda una manzana que no tiene porches, como veréis. Aquí tenemos otra casita del barroco, fijaros, con precioso mirador. Antes había muchos más miradores en la plaza del castillo. Lo vimos al hablar de la ciudad del romanticismo. Fijaros estos grandes balcones del barroco. Por desgracia, espero que se mantengan. Me da la impresión que el ayuntamiento va a permitir que se derribe la preciosa casa del barroco español. Fijaros, aquí tiene un tema muy bonito. Aquí probablemente este era un hueco más bajito. Aquí venía el principal balcón, se repetía en un segundo piso y en el tercero hace lo que hace el barroco, que es nuevamente ir disminuyendo el vuelo de los huecos hasta quedar huecos muy sencillos. Este es hacia el otro lado, como veis, esta casita. Estas barandillas, que muchas veces he pensado yo que eran ya del neoclasicismo, del siglo XIX, empiezo a sospechar que algunas de ellas, por su sencillez, podrían ser del barroco y que se utilizan en los elementos más sencillos. Aquí tenéis estas dos grandes casas y la velena. Y aquí, como veis, aparece esta casa que no tiene continuidad hacia atrás. Fijaros, aquí vemos, esta es una casa con arquerías. Comentamos en la ciudad de las arquerías que la Plaza del Castillo, lo dice Pilar Andueza, prácticamente todas las casas tenían arquerías. Yo no lo he podido demostrar, lo he demostrado casi en un tercio de la plaza, que efectivamente había arquerías. Pero fijaros lo bonita que habría sido la plaza, la unidad de la plaza, con todas las casas con arquerías en lo alto y a lo mejor con dinteles o arquerías en la planta baja. Todo eso en cierta manera se ha roto con la libertad que se dio, probablemente ya en el neoclasicismo, de elevar las alturas y en el romanticismo, en donde ya cada casa actuaba como quería. Se perdió una posible unidad de la plaza del castillo. Aquí tenéis esta casita que, como digo, tenía arquerías. Fijaros, también un mirador ha sustituido a la planta primera, el gran balcón. Fijaros ahora en otro tema muy típico de las casas del barroco español, que es que se coloca un marco de madera y se lleva la carpintería, se lleva a haces exteriores. Es decir, se busca una cierta planitud en la fachada. Fíjate que esto alguien podría decir es contradictorio, porque parece que el barroco busca los contrastes, las sombras. Pues sí, pero el barroco, en cierta manera español, no busca tanto los contrastes continuos, sino solo el contraste en una entrada, en una puerta. Fijaros que entonces está buscando una cierta planitud de fachada. ¿Por qué es también? Porque el barroco no puede consentir ver la arista viva de un hueco. Siempre la quiere tratar, porque si algo tiene el barroco es dulzura. Si en el clasicismo ese aspecto es más duro, más fuerte, el barroco busca siempre la suavidad y la dulzura. Fijaros, aquí tenéis esa arquería antigua que luego este ático se transformó en una segunda arquería. Fijaros qué secuencia tan rica y tan altísima de sensaciones. Balcones que se han transformado en miradores. Y al lado, como veis, tenemos otra casa también con una sucesión de
esta casita verde. Esto en las fotos antiguas se ve como unos miradores pintados de blanco y hacían la plaza mucho más luminosa. Aquí tenemos esa otra casita, como veis, tiene el piso primero, pasa a formar parte de ese zócalo junto con planta baja y a partir de ahí aparece. Pero es una sucesión, como veis, de balcones ya más clásicos. El balcón barroco es un balcón que normalmente tiene o está sujeto por tornapuntas de metal, donde se ven las pretinas que lo sujetan, o si no, tiene una moldura muy rica que descuelga de la losa. Aquí viene la Casa de los Toriles, que es una casa muy curiosamente, la casa institucional de la plaza era la casa más pobre, pero bueno, antes era más rica. Aquí tenía otro gran balcón y como veis aquí tenía dos grandes balcones y luego este final, es decir, que era una casa de composición también barroca. Ya vamos ya ahora hacia ese rincón donde veis esta casa, la de las pinturas. Fijaros cómo destacaban las pinturas en ella. Aquí se ve en la Casa de los Toriles una gran casa que ahora lo vamos a ver ahora y una sucesión de dos casas ya románticas con una casa romántica con unos bellísimos miradores que por desgracia han desaparecido. Fijaros que esta transformación es una transformación muy bonita, muy expresiva de su época, probablemente aún más bonita sería con sus persianas de madera y con su vieja carpintería, pero sin duda que estas actuaciones rompen la secuencia del mundo barroco, que tenía aquí un gran balcón. Es decir, estas actuaciones que hemos visto en la Plaza del Castillo y en las calles de alrededor de los grandes bancos, pues normalmente han hecho daño a la concepción barroca de la plaza. Y aquí tenemos esta otra casa tan preciosa, como veis. Cuando veáis la pera, por así decir, duplicada y cercana, normalmente está hablando de una fecha posterior. Aquí, como veis, ha sido reformada en el romanticismo, pero aquí tenéis sus dos preciosos escudos, la carpintería haces exteriores de esta preciosa casa. Y fijaros que ahí aparece ese ático oculto tras el alero típico del barroco. Como veis, una casa ya es una casa con sus balcones pensados para una gran plaza. Ya no es un arrabal a lo que está dando, sino que es una gran plaza de vida. Y aquí tenemos esa secuencia de la Casa de las Pinturas y una secuencia de esta casa y de las casas románticas. Por el otro lado, fijaros qué magnífica planta baja tiene con ese vuelo. Y fijaros que esto es de una restauración demasiado austera para una casa barroca, con el gran escudo que indica que sin duda es una casa barroca. Aquí la dejamos. Pensar que había una continuidad de balcones en toda la plaza. Aquí también, como veis, un banco ha hecho mucho daño a esta casa, que es una casa del romanticismo, una casa preciosa, y le ha roto toda la escala y la continuidad. Y aquí tenemos estas preciosas casitas románticas, fijaros, que no tienen balcones de peras, por supuesto, sino tienen ya una rejería romántica, que las vimos al hablar del romanticismo. Con esta otra, fijaros, las arquerías más tendidas, típicas del romanticismo, y esa sucesión de casas preciosas. Aquí la pena ha sido la transformación de los miradores. ¿Qué veis lo que había antes? ¿Veis? Había una casa mucho más baja, una casa barroca con sus grandes balcones y también con su escalera, que ha sido transformada con esos miradores. Aquí aparece una bellísima casa del romanticismo, se notan las molduras de los arcos, pero que antes ha sustituido, y aquí tenemos la otra preciosa casa del Casino Iruña de Belle Époque, y el gran palacio el último palacio barroco de esta manzana de la plaza, que es esta preciosa casa donde, como veis, tiene una secuencia, tras el gran balcón, tiene una secuencia de balcones con mucho vuelo, y la preciosa arquería, que hablamos de ella al hablar de la Pamplona Oriental, esta arquería navarro-aragonesa de orígenes antiquísimos que domina todo el Valle del Ebro y que antes dominaba en toda la Plaza del Castillo. La Plaza del Castillo tenía todas estas arquerías, lo cual le daba mucha unidad, una unidad que en parte ha perdido. Tenéis este tema tan bonito del barroco de asomar, transformar en fiesta las visuales de la casa, asomarse a la calle y transformarla. Aquí tenéis esa perspectiva que, bueno, aunque han desaparecido las casas de arquerías que aquí teníamos, que las vimos
vimos en la fotografía anterior, pues lo pongo para que recordéis. Veis, en una casa todas de arquerías y hay unas arquerías cuadradas. Pero bueno, aún así, pues mantenemos unos dos grandes edificios magníficos en este frente de la plaza. Y ahora, si giramos hacia la derecha, vemos cómo era este rincón donde está el Hotel La Perla. Vemos esta preciosa casa de los balcones. Fijaros, una casa de arquerías igual exactamente a esta, que tenía también con ese gran escudo oculta, formaba parte de un precioso palacio del barroco. Ha quedado un poco alterada, como veis, por este mirador, por la duplicación de la arquería, pero que aún se percibe que es un gran palacio. Y aquí tenéis, fijaros, el palacio, el Hotel La Perla, que tiene de nuevo barandillas de pera, cual indica una casa barroca, pero que ya tiene una transformación neoclásica. Aquí veis la barandilla neoclásica, una arquería ya neoclásica, y esto es muy importante, fijaros. Me da la impresión que existió una normativa en la Plaza del Castillo, cuando se construye la Diputación y el Teatro Gallarre, que trata de que la plaza acabe teniendo toda ella esta gran arquería del neoclasicismo, que hubiera sido fascinante, pero no dio tiempo, porque hay casas con hueco de porche adintelado, típico del mundo de los Austrias, y en esta casa, por tanto, se junta una fachada neoclásica con arquería neoclásica, con unos balcones de pera herederos del barroco y con una transformación romántica, con estas ménsulas que luego elevó 2 pisos. Mirad qué fascinante fotografía, aunque no se ve muy bien, de la calle Chapitela, una verdadera calle impresionante, de balconajes, toldos, miradores, comercio. Esto ha perdido un poco su escala por la subida de 2 pisos del Hotel La Perla, por la subida de un piso de este palacio. Y eso, pero aún así, bueno, es un rincón muy interesante de la ciudad, muy bonito. Pero aquí tenéis cómo era antes. Como veis, la escala era más acogedora, más apropiada, se había mantenido esa escala, a pesar de que fuera un edificio ya del neoclasicismo, el romanticismo, pero es un edificio precioso. Aquí tenemos ahora empieza esta secuencia, ahora lo vamos a ver por detrás, cómo era este palacio, este gran palacio, y luego veremos esta secuencia de 3 casitas. Aquí lo tenemos, este gran palacio, la secuencia de 3 casas y otro gran palacio. Con este gran palacio cruza al otro lado y también el Hotel La Perla cruza al otro lado e incorpora parcelas medievales, que todas las ha ido unificando. Fijaos, aquí tenemos ese gran palacio que daba hacia la calle Estafeta. Es decir, la calle Estafeta era en principio probablemente su calle original con este gran balcón. Y fijaros lo que hace. Siempre planta baja y primera como un gran zócalo, una gran línea horizontal y a partir de ahí una tensión vertical, muy típica del barroco. Aquí tenéis los balconajes del Hotel La Perla. Fijaros, en este tipo de vuelo es ya un vuelo neoclásico, que es muy recto y luego la moldura viene al final. Aunque este mantiene esa idea del mundo barroco de que baja y primera formen parte de un zócalo y que la vida se vaya a planta. ¿Esto qué hace? Crea una gran escala, da la impresión de una ciudad cosmopolita por la vida de este comercio en planta baja y primera, lleva la vida a un punto alto, o sea, crea una escala palaciega. Fijaros que este en el fondo está recordando eso, aunque este ya es un edificio de composición neoclásica, pero aún tiene su gran escudo barroco. Y fijaros aquí la secuencia en que estos balcones van volando cada vez menos, creando una tensión hacia vertical típica también del barroco. Aquí la tenéis. Aquí ha transformado este hueco en lo cual es una pérdida enorme. Fijaros que el barroco nunca enseña, por así decir, la función, sino que la casa tiene que mantener una dignidad. No puede enseñar si está la cocina o está el baño. Pero esta escala aún se entendería mejor quitándole el piso, por supuesto que se recreció. Y aquí tenéis el Hotel La Perla con ese mismo balconaje. Fijaros que cuando se concentran en parte del adorno suele indicar una fecha posterior, pero su composición ya es neoclásica, como veis. Neoclasicismo, lo hemos contado en las otras charlas, un mundo republicano, un mundo de los derechos del hombre, de la casa de pisos igualitarios, ya no existe el gran balcón del Palacio Barroco,
y impone una disciplina impresionante y produce edificios fascinantes también, con otro estilo completamente distinto. Pero aquí está utilizando la rejería del barroco. Aquí veis que incorporó el Hotel La Perla, una casa medieval, y le dio el mismo tratamiento, aunque se nota que eran dos casas distintas. Aquí vimos este rincón. Fijaros, esta casa ha tenido ya un levante, que luego se aprovechará para consolidarlo. Aquí tenemos esta arquería, que también sufrió un levante. Estas tres casas, y esta casa, fijaros que también mantenía esa línea de cornisa, que era una línea muy bonita, de la cual destacaban los que iban a ser los grandes palacios, el Palacio Goyeneche. Hubiera sido muy bueno mantener esta línea de cornisa, porque este la subió y este vamos a ver que la subió mucho también. Aquí tenemos esta secuencia, fijaros que todos van a arquitectura de pilares y dinteles de madera, pero en alguno aparece ya un pilar muy trabajado. Fijaros que hay casas que usan un pilar que pertenece a las dos casas, y este pilar tan trabajado está indicando ya un palacio de más categoría. Pero fijaros esta secuencia de grandes balcones del barroco transformados aquí, una decoración ya romántica. Tenéis estas tres casas donde sigue esa gran sucesión de balcones. He llegado a pensar que Pamplona podría tener el título de la ciudad de los 20.000 balcones, y yo creo que son aún muchos más. Hacia el otro lado, como veis, esta era la casa que habíamos visto, que valía la casa, esa gran casa barroca, y esta es la que corresponden a esas casitas, esas tres casitas. Como veis, todo indica que estamos detrás de un palacio barroco por esta mostrar la vida en un piso tan alto. Aquí está pasando lo mismo. Aquí se está ocultando un gran balcón barroco, aunque la casa ha sido transformada en el romanticismo, ¿no? Por esa serie de adornos que ha recibido lo mismo. Está pasando aquí, ya veis, ¿no? Gran balcón y siempre el piso primero más austero para dejar la vida al piso segundo. Fijaros, ahí aparece esa tensión vertical. Esta casa probablemente acababa aquí, probablemente también acababa ahí esta otra casa. Eran casas mucho más bajitas, pero en el siglo XIX Pamplona duplicó, España en general duplicó su población, y como la ciudad estaba amurallada, lo que hicieron fue duplicar casi la altura de las casas. Aquí tenemos esta secuencia de zócalos y aquí vemos ya la otra casa que también aparece con esta secuencia de balcones. Fijaros cómo valoraban la calle Estafeta, que era considerada antes que la Plaza del Castillo. Aquí tenemos también este zócalo, también aparentemente, fijaros qué maravillosa sillería aparece detrás de esta casa aparentemente más humilde. Como veis, el balcón, siempre que veis este balcón curvo, también indica claramente que es una casa del barroco, con su piso, y fijaros, la vida se ha marchado al segundo piso. Es otra preciosa casa barroca y la pobre no ha tenido aún un tratamiento como se merece. Un segundo balcón y ya la sucesión, ¿veis? Quizá esta sería la escala original de esa calle. Y ya llegamos a este otro precioso palacio. Fijaros cómo los pilares en que apoyan estas vigas adinteladas, típica del barroco de los Austrias del siglo XVII, pasan a estar más trabajados, mucho más trabajados ya en el mundo del barroco, en las casas nobles. Fijaros que esta casa no ha intentado aún llegar a las arquerías, por cual nos puede indicar la fecha, y fijaros, ha sido transformada en el romanticismo con estos huecos tan delicados tratados sobre una casa de espíritu claramente barroco. Fijaros toda la elevación que ha tenido, ¿no? Se ha subido 2 pisos y cambia un poco, pierde un poco la escala del palacio barroco. Aquí lo tenemos, ¿no? Era una casa con 4 alturas, un gran frente, típico del neoclasicismo, y realmente sea una casa, aquí la tenéis también, esos grandes frentes son típicos del neoclasicismo. Aquí la tenemos, elevado muchísimo en 2 plantas, superando al que era el gran palacio barroco de la plaza, que es el Palacio Goyeneche. Y aquí tenemos en su lado a la calle de Estafeta, como veis, más frío, con una restauración que no... Claro, es el grosor de los muros. Esto el barroco nunca habría admitido, habría tratado esto con celosí, con molduras, con contraventanas a ras, es decir, es, en cierta manera, este tratamiento es muy contrario al tratamiento que tuvo la casa barroca y, por supuesto, la casa romántica que apareció después.
ya llegamos ya a la gran joya de la Plaza del Castillo. Fijaros que actuó muy inteligentemente. Él quiere construir un gran palacio barroco, barroco del 18, 1738 es la fecha en que se levanta esta casa, pero como tampoco quiere perder altura, hace que el arco arranque, como veis, manteniendo la idea del dintel que había mantenido el barroco del siglo anterior, y el arco arranca, como veis, de mitad de altura del dintel. Así logra salvar la idea del dintel y iniciar ya una arquitectura de arquerías. Fijaros también los preciosos balcones todos corridos, transformado, como veis, estas molduras ya son del romanticismo, es decir, que es una casa transformada en el romanticismo. Pero es un gran palacio barroco, donde, como veis, aparece la arquería, y había también otra arquería oculta, la arquería que rodeaba toda la plaza del castillo. Es una pieza maravillosa de arquitectura. Fijaros, y a veces yo he sospechado que, como veis, la casa, realmente su fachada principal era estafeta, se nota por la proporción tan bajita de este porche comparada con la altura de la planta primera, pero yo he sospechado si están detrás de esta casa los Churriguera, los mejores arquitectos de España en el siglo XVIII, porque la casa se está construyendo a la vez que está haciéndose la Plaza Mayor de Salamanca. Fijaros, este es el palacio de los Goyeneche, y este Juan de Goyeneche, una de sus hijos herederos, se casa con una hija de los Goyeneche de Pamplona. Es decir, se unen las dos ramas de la familia. Y él siempre trabajaba con los Churriguera. Y uno de los Churriguera hace este palacio, va a hacer también este otro palacio donde él vivía, aunque es un palacio transformado ya en el romanticismo, para que veáis un poquito el juego del zócalo, el ladrillo visto y el gran. ¿Veis cómo recuerda estas portadas, muchas portadas de los palacios pamploneses? Y, por supuesto, fijaros, a la vez que ese palacio se está construyendo la Plaza Mayor de Salamanca. No he dicho antes que esta época del barroco, a caballo entre los dos siglos, es la época de Vivaldi y la época de Albinoni. Para muchos es la cumbre en la historia de la música. También para muchos el barroco fue el punto cumbre de la arquitectura occidental. Pero bueno, fijaros cómo recuerda a la casa Goyeneche esta plaza hecha por los Churriguera. Por eso a veces sospecho si está Churriguera detrás de este maravilloso palacio. Fijaros el paso de porche, una casa perfecta. Fijaros, ¿ves las grandes ménsulas? Cuando el barroco no hace este vuelo clarísimo mostrando las pretinas, pues hace este vuelo que nace de esta gran cornisa, a los que preciosidad de composición, con su gran portada. Y fijaros que siempre planta baja y primera forman un gran zócalo a partir del cual empieza el ladrillo. Fijaros también que a partir de estos, en este caso 2 pisos, pero sobre todo el piso de más vuelo, este piso, normalmente en el barroco los balcones se quedan muy humildes, sin vuelo, para crear este gran frente de mirada al horizonte. Una sensación típicamente barroca de conseguir continuamente emociones contrastadas, el gran peso del zócalo, la horizontalidad y la verticalidad. Qué maravillosa casa. Esto también es muy típico del barroco, que es que como a veces va a una gran altura de huecos, crea luego esta horizontal y luego crea esa vertical con esa ménsula. Y hay muchas casas en Pamplona que, aunque han perdido la ménsula, mantienen este esquema tan bonito de una casa, que fijaros que repite en cierta manera la mirada del palacio barroco, que es un mundo horizontal, normalmente muy bajito, y luego una mirada lejana, alta, vertical. Esa composición vertical horizontal tan típica del barroco. Una casa fascinante. Y ahora seguimos y vemos que aquí volvieron los dinteles, pero vuelven con un tratamiento de un pilar muy, muy cuidado, ¿veis? Muy, muy cuidado. Y esta casa, curiosamente, con un pilar más austero en medio, ha aprovechado pilares de los palacios del lateral. Y veis, esta era una casa probablemente sin mirador, con grandes balcones corridos. Y aquí tenemos una casa transformada en el romanticismo con estos preciosos miradores. Las fotos que hemos visto antes, estos eran pintados de blanco y estos antes eran oscuros. Aquí lo tenemos, ¿veis? Siempre pienso yo que el mirador tiene que tener colores claros. Ahí tenéis la cúpula de la escalera de todos estos palacios que
El palacio barroco ya no usa el patio del Renacimiento, sino que todo el barroco es movimiento. Entonces lo que más puede disfrutar un barroco es bajar con sus mejores galas, por así decir, descender por su gran escalera monumental. Si el Renacimiento es la visión del cielo, del cuadrado de cielo del patio, el barroco es descender por una gran escalera monumental ante las miradas admiradas de la servidumbre y de los amigos. Aquí tenemos estas dos casitas y aquí aparece otra casa fascinante que, si os digo la verdad, no logro saber la época de estas rejerías, porque es una rejería que recuerda mucho la del último barroco. Hablaremos de la rejería rococó, que es una rejería que abandona ya el tratamiento de la barandilla de pera y pasa, influido por el mundo francés, pasa a una barandilla que usa un cuadradillo y hace unos dibujos preciosos. La vamos a ver en algún palacio. Y esta parece que ya es una barandilla más neoclásica, mucho más serena, pero que podría estar a caballo de esos dos siglos, del XVIII y del XIX. Fijaros también cómo en origen la casa no era así, sino que tenía aquí un zócalo, por lo cual este hueco no era un hueco de balcón. Y ese zócalo tan precioso fue roto por el que hizo los balcones. Podemos estar ante un gran palacio barroco que ha sido transformado en el neoclasicismo, casi final del barroco, con esa barandilla. Aquí tenéis la visión de estas tres grandes piezas. Fijaros que ahí vemos esas dos y ese enigmático. Fijaros que tenía un mirador. Y aquí viene esta otra casa romántica. Fijaros que vuelve a las arquerías y de mucha altura. Y tenemos esta secuencia de esa sucesión de casas hasta la casa torre. Como veis, son casas ya, hay una serie de 3 casas muy anchas, después de estas dos que hemos visto, esta es la de los miradores. Y fijaros, por el otro lado tenemos, por un lado, pegado a este gran palacio Goyeneche, tenemos otro precioso palacio barroco. Mirar, planta baja y primera formando un gran zócalo, carpintería, haces exteriores, el gran escudo que antes estaba partido, en la restauración se ha recuperado. Fijaros este juego tan bonito del dintel, que es un juego muy barroco, les gusta jugar con estas líneas, un detalle precioso de la fachada. Y veis las típicas secuencias del barroco. El gran balcón, el ladrillo visto, el gran escudo. Aquí con esta asimetría, este balcón fue colocado cortando el escudo, lo cual es un tema extrañísimo, porque el escudo es barroco también. Tenéis la casa de estos preciosos miradores. Fijaros cómo, si se cambia el mirador y se pasa a metal, por muy buenas intenciones que se tengan, a metal o aluminio, pues nada puede compararse a un mirador de madera. Y tenéis esta curiosa secuencia en que parece que se ha repetido el dibujo. Y ahí tenéis, como veis, como ese precioso zócalo fue roto para instalar los balcones, lo cual nos habla de 2 fases distintas. Y la pena de este mirador que ha sido sustituido por un mirador había un mirador mucho más bonito. Aquí tenemos esa secuencia de huecos. Fijaros el zócalo de esta casa, la casa que os digo de las barandillas enigmáticas. Qué zócalo tan bonito con estos recercos, lo cual indica que hay una casa más antigua, probablemente sobre una actuación más moderna. Como veis, el balcón ha roto la cornisa, lo cual indica que no estaban estas rejerías en estos balcones, están sobre un edificio anterior. Ahí veis una casita que no es del barroco, ya se ve que es una barandilla romántica, pero para mostraros la verticalidad que coge el romanticismo, en parte influida por Francia, toma unas dimensiones mucho más ligeras que las dimensiones de las arquerías españolas. Pero es una casa muy bonita, hablamos de ella en el romanticismo, con unos miradores curiosísimos. Y al lado vuelve a aparecer otra casa con los grandes balcones del barroco, pero que quizá aquí tenemos la casita esa romántica, que fijaros que hacia este lado oculta unos muros mucho más antiguos, con una rejería de barroca transformada en el romanticismo. Y ahí tenéis la siguiente casa, esta casa restaurada en gris,
que oculta también probablemente un gran palacio del barroco. Y aquí tenéis la secuencia, como veis, planta baja y primera, y luego a partir de aquí y el escudo. Como veis, ha sido transformada en el neoclasicismo, que le ha quitado el gran balcón que probablemente tuvo para hacer unos balcones igualitarios. Y ahí aparece ese pequeño monstruo que rompió toda la unidad de la plaza. Bueno, aquí tenéis. Esto es muy típico en los palacios. Fijaros que esta ménsula, con esta pieza tan recta, y luego la moldura es típica del neoclasicismo. Y que esta fachada fue transformada en el neoclasicismo. Que aparece fijaros que esta pieza ha restaurado la idea del gran porche a la misma altura desde la Diputación, que hubiera transformado Pamplona en una plaza muy, muy monumental. Habría perdido probablemente la gracia barroca, habría ganado en monumentalidad. Y aquí tenemos otra pequeña casita, fijaros que esta conserva el mirador de cristal, pero es una casita por la arquería, diría yo que ya es una casita del romanticismo. Fijaros qué casas había donde han construido ese bloque tan alto, unas casas de hueco adintelado que han sido sustituidas por arquerías, y ya está hecho el casino eslava, y aún queda esa casita que ha quedado entre los dos. Como veis, aquí también se recupera, se rehace, aquí aparece la muestra del hormigón visto, y lo bueno que tiene el casino eslava es que recupera también la idea del balcón, en clave moderna, pero la recupera. Frente a que no hizo caso y mantuvo esa estética más clásica y muy pesada para la plaza. Aquí tenéis esta casita, que como veis es una casa romántica, ya se ve por las arquerías típicas del romanticismo, una pequeñita casa del siglo XIX. Aquí viene ya este rincón. Como veis, antes del casino eslava había aquí una preciosa casa, como veis, con unos postes muy, muy cuidados, con lo cual esto indica que era un gran palacio barroco. Fijaros también la carpintería ras. Era un gran palacio barroco. Fue destruido para hacer el casino eslava. Y aquí tenéis una preciosa casa sobre la gran arquería del neoclasicismo. En continuidad, como veis por las barandillas, en continuidad con la gran fachada neoclásica de la Diputación del Teatro Gallar. Y que probablemente esta casa también era así. Aquí tenéis, fijaros cómo el casino eslava se apoya, como hemos visto, en una casa muy antigua con un precioso escudo, maravilloso escudo barroco. Es decir, aquí había sin duda un palacio barroco. Pero bueno, el arquitecto ha tenido el detalle de mantener la idea de los balcones que vuelan en clave moderna. Aquí aparece este rincón. Fijaros que aquí aparece este precioso porche que llegaba hasta aquí y que luego, transformado por el casino eslava, que sustituyó los dinteles por arquerías. Pero fijaros qué bonita era la intención de la plaza de haber mantenido todo este gran porche y probablemente la unidad de toda esta. Se ha movido. Aquí lo vemos de nuevo. Y fijaros en esta fotografía cómo se ve la arquería de abajo y cómo había una arquería arriba. Hay como una cierta intención de unidad en todo este frente, que quizá continuase la unidad de este frente, buscase que toda la plaza del castillo acabase siendo una gran plaza clásica. Fijaros lo imponente que era este edificio. No había muchas ciudades españolas con este gran edificio clásico definiendo sus plazas. Aquí lo tenemos. Luego, cuando se abrió Carlos III, se trasladaba el Gallarre. Por suerte se respetó su fachada y se trasladó. Pero se transforma este edificio, que antes era idéntico a aquel, se transforma un poco con la estética de esos años 30, que se hace la reforma. Se cambian en parte también las barandillas, es decir, se rompe ya totalmente la unidad de la que había sido esta impresionante plaza. Fijaros qué fotografía. No me canso de admirar este impresionante monumento. Ya por este rincón vamos a ir descendiendo por la calle Espocimina. Aquí tenéis otras casitas con estas ménsulas que recuerdan mucho las ménsulas del barroco. Una casa probablemente también elevada. Aquí tenemos otra casita, fijaros, con una restauración muy, muy cariñosa. La ha llenado de
de detalles, de delicadeza para transformarla casi en un palacio. Una casa que era una casita normal, transformado en una casa que llama la atención. Y aquí tenemos, en esta secuencia ya de la estafeta, tenéis unos balcones del neoclasicismo, una gran casa neoclásica, y aquí quedan los restos de una muy vieja casa del barroco. Fijaros que el barroco, antes las casas que no tenían grandes balcones tenían estos huecos tan bonitos, pero el balcón era de madera y no volaba. Fijaros, está el ladrillo visto, típico del barroco, encebollado, es decir, coloreado con una capita de cal, en la moldura marcando el hueco, y en el caso de que no tuvieran medios, quisieran hacer un gran balcón, pues tenían esta secuencia de balcones. Este más alto, este más pequeñito y al final una ventanita. La típica secuencia de una casa barroca. Tenemos ya lo que hemos visto antes, la estafeta, el palacio gris, esta casa que ocultaba otro gran palacio, la casa de los miradores, la gran casa Goyeneche, esta gran casa que había elevado 2 alturas, la secuencia de casas hasta el hotel La Perla, y ya entramos en una serie de casas que ya no dan a la plaza del castillo. Como es, por ejemplo, esta casa que tenéis, como veis, tiene el esquema típico del barroco. Fijaos qué preciosa moldura tiene aquí, la piso primero incorporado a la planta baja, pero luego ha tenido una transformación ya más clásica. Pero aún mantiene el escudo barroco. Como veis, la carpintería hace exteriores y como veis es una preciosa casa del barroco. Aquí tenemos otra que tiene todos los balcones ya nuevos, como veis es una losa de hormigón, pero tiene el recuerdo de probablemente haber sido una casa barroca con la carpintería, con esta moldura a haces exteriores, probablemente con el ladrillo encebollado. Seguimos y ahí vemos otra casita que tiene, como veis, esta secuencia del barroco. El gran balcón alto sobre el gran zócalo y luego la secuencia de balcones más austeros que crean este eje vertical. Crean una especie de gran frente, de gran mirada sobre el zócalo de abajo. ¿Veis? La secuencia. Otra casita barroca. Ladrillo visto, el gran balcón y luego los balcones más humildes. Y esta casita hace exactamente lo mismo, como veis. Huecos que no vuelan, el gran balcón que lo domina todo, crea esta gran horizontalidad, esta gran escala, el asomarse de la familia y luego los pisos más a los dormitorios de la familia o para el servicio en los pisos superiores. Aquí tenéis el típico piso primero del barroco, piso segundo del barroco y sucesión de pisos. Aquí tenéis otra que también tiene un balcón nuevo que casi ha cercenado el escudo y donde probablemente habría un gran balcón barroco. Llegamos aquí donde había esta manzana, parecía asombroso, pero había una manzana de casas en la zona de esta plaza de mercaderes. Y enfrente tenemos, vamos a tratar ahora esta manzana, perdonad si estoy alargando mucho, pero bueno, podéis parar cuando queráis. Fijaros esta manzana tan bonita, que hay una manzana con muchísimos balcones del barroco y muchísimas casas del barroco. Por un lado tenemos este precioso tratamiento de planta baja y primera del romanticismo sobre una casita barroca. Como veis, la típica casa barroca con sus grandes balcones, con su carpintería a haces exteriores, gran palacio barroco. Y aquí tenéis otro precioso, con este gran zócalo, heredero un poco del manierismo, lo vimos ya en parte en la plaza de Recoletas y lo hemos visto en algún palacio pamplonés. Precioso tratamiento de almohadillado, lo vimos también en el Palacio Goyeneche de Madrid, que hoy es la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aquí tenéis esta vista de las dos casas. Esta también se ha llevado la carpintería hacia atrás, pero ha mantenido el recuerdo no ya de la carpintería, sino de una moldura, que esto hacen los neoclásicos. Los neoclásicos transforman esta moldura de madera en una moldura de piedra o de mortero, de yeso, marcando un clasicismo más claro que la moldura barroca, que realmente forma parte de la carpintería. Es decir, como veis, este es un palacio maravilloso del barroco, con ese precioso zócalo que incorporó planta primera, transformado luego en parte por el neoclasicismo, con esas molduras. Fijaos qué bonita. Apenas son que los comercios a veces alteran muchísimo la percepción de los grandes palacios que tienen encima. También es una pena que
se ha modificado el mirador. Creo que habría que proteger los miradores de Pamplona porque hay muy pocos y eran muy bonitos. Y reconstruirlos tal como eran, que eran miradores sencillos de madera, pero con muchísima más delicadeza que un mirador. No se puede lograr sustituir la madera por el aluminio ni por el hierro. Bueno, aquí veis la bonita secuencia de este palacio. Y fijaros que al lado tenemos otro muy parecido, pero aquí ya tenemos una barandilla más austera, más neoclásica, con un precioso mirador romántico. Y donde también tenemos esta moldura del neoclasicismo. Pero veis, el neoclasicismo ha envuelto la casa en una moldura y la ha transformado en un palacio neoclásico. Pero mantiene su escala del barroco. Fijaros qué bonitas, qué gran escala producen estos con esta preciosa farmacia modernista. Aquí tenemos, y ahora fijaros que aquí hay otra casa también muy alta con la carpintería haces exteriores típica del barroco, su barandilla, pero el neoclasicismo ha creado este ritmo horizontal y ha creado esta serie de balcones, fijaros, con esa rejería típica del neoclasicismo, que lo vimos en la Pamplona neoclásica. Como veis, se mezclan muchas épocas en estas casas. Ahí aparece una casa neoclásica, pero que mantiene la idea del gran balcón barroco contiguo. Aquí tenéis. Fijaos qué preciosidad, secuencia de casas tan cuidadas, tan bonitas. Otra gran. Fijaros que el grosor de los muros tan potente. Y la pena es que al perder las contraventanas y poner persianas, pues las casas pierden mucho valor. Y aquí llegamos también a una secuencia, como veis, de grandes balcones por la calle Mercaderes, donde aparecen grandes aleros del barroco, ese gran alero del barroco. De eso no hemos hablado, pero hablaremos ahora. ¿Veis? Otra casita con una barandilla corrida. Esta es nueva, esta actuación ya se ve que es nueva, pero bueno, ha sido tratada con mucha delicadeza. Quizá lo ideal hubiera sido la contraventana a ras de fachada, pero bueno, una casa al final restaurada y cuidada. Aquí teníamos una casa del romántica, aquí otro mirador que ha sido transformado por desgracia sobre una casa romántica, y aquí fijaros que aparece ya, por desgracia se ha perdido el zócalo de estas casas con este comercio que había aquí, pero como veis todas tenían esa secuencia de planta primera incorporada a planta baja y el gran vuelo del gran balcón noble en planta segunda. En esta se nota menos, como veis aquí tenéis un precioso mirador muy alto. La secuencia, cómo la ciudad no pierde su unidad a pesar de tantísimas variaciones. Tenéis esta preciosa casa con su escudo, y como veis tiene distintos tratamientos, ¿no?, de borde. Pero bueno, al final, casita muy cuidada, y a su lado tenemos una casa del barroco, con su gran escudo, muy alterada esta pobre planta baja. Fijaros qué bonita está. Esta rejería es una rejería, podríamos decir, del rococó. La veremos luego en algún palacio. Fijaros el gran balcón, composición muy bonita. Ya sabéis que las casas de Pamplona en el barroco tenían unos aleros tremendos, se tocaban en los aleros de unas casas frente a otras. Y hubo una ordenanza que obligó a cortarlos. Fijaros qué curioso cómo era este gran balcón del barroco, porque esta casa, fijaros, este es el típico alero del último barroco. El primer barroco empieza a tener unos grandes aleros que van volando en varias líneas paralelas, pero luego, conforme aumenta el deseo de suavidad, podríamos decir ya en lo que podríamos llamar rococó, pues se acentúa los vuelos de los balcones, se hace mucho más curvos, más delicados, más suaves, los arcos, y todo va suavizándose muchísimo hacia el último barroco, hacia el rococó. Y aparecen estos grandes aleros de yeso que ocultan el alero de madera, para hacer más suave siempre la transición. El barroco busca siempre hacer más suaves. Fijaros que aquí ya no hay aristas rectas, sino que todo tiende a la suavidad continua, que ya podemos decir el rococó. Aquí tenemos al lado otro palacio, con un impresionante escudo. Fijaros esa secuencia tan barroca. Aquí faltaría un tramo más de alero para dar esa mirada como nostálgica de los últimos pisos siempre del barroco. Y al lado tenemos una casita que, como veis, es barroca por su gran balcón, su escudo, pero que sin embargo luego la vamos a ver transformada en el neoclasicismo. Fijaros que ha cambiado
la rejería de los balcones, que ha pasado a ser una rejería neoclásica. Esto es ya del romanticismo, Isabel II, y todo indica que esto era una gran medianera porque se habían derribado casas. Aquí probablemente, cuando se prepara la plaza del ayuntamiento, se han derribado casas y una casa barroca de parcela medieval inesperadamente se ha encontrado con toda su medianera dando una gran plaza y la transforma, ya veis, en el neoclasicismo y el romanticismo, aparentando un gigantesco caserón que realmente es muy estrechito. Enfrente tenemos estos balcones, serían ya posteriores, son típico balcón que puede ser del neoclasicismo, pero fijaros este zócalo tan precioso del barroco. Pamplona es una ciudad de una enorme riqueza de balcones, de casas, y dando toda la vuelta a la manzana, en la calle Mañueta hay alguna casa interesante, pero más austera para no cansaros, y aparece esta casa que la hemos tratado en el romanticismo y en el neoclasicismo, pero que también la podíamos tratar en el barroco, porque su actitud es muy barroca. Es una casa que ha unido todo, ha unido varias parcelas medievales para lograr este gran palacio que podía estar en cualquier rincón de Roma, este palacio. Fijaros qué preciosa cornisa ha unificado toda la planta baja. Ese enigmático balcón que lo vimos en la Plaza del Castillo, que podríamos decir que es un balcón entre el rococó y el neoclasicismo. Y luego esta secuencia tan bonita como veis, de una ventana falsa. El típico palacio podía estar en Turín, el típico palacio del rococó o del último barroco. Y como veis, parece que llegaron a ser la misma casa, porque tiene la misma rejería, con esa rejería tan bonita. Esta secuencia fijaros que esta transformación ya es más clásica, de acercar todo. Tenemos ese precioso edificio romántico y tratamos ahora esta manzana. Ya nos dirigimos hacia final. Tenemos de nuevo otra casita barroca, como veis, balcones de peras y el último hueco, rodeada de casitas más románticas. Entramos por Mercaderes. Tenemos en la esquina también, encontramos el balcón de pera de nuevo. Y de nuevo casitas de este tipo de balcón. Pero como veis, estos balcones ya son balcones del neoclasicismo, mucho más austeros, aunque siguen usando la rejería. Aquí tenemos la rejería del neoclasicismo. Y fijaros que esta, en cambio, esta ménsula recuerda más la ménsula, que tiene rasgos del neoclasicismo, tiene este elemento que recuerda a las viejas ménsulas del barroco, grandes ménsulas barrocas. Veis esta secuencia larguísima, ya más de un ritmo más clásico. Aquí tenemos otra. ¿Veis? Diferente. Esta podría ser una ménsula más barroca. Enfrente tenemos una casa con un gran escudo, pero esta composición siempre es neoclásica o romántica. Como veis, las plantas bajas a veces hacen un daño tremendo a la comprensión de la casa. Seguimos por otra casita con unos preciosos balcones, con una ménsula clásica. Como veis, hasta arriba sigue teniendo balcones barrocos. Aquí aparece otra casa impresionante con este tratamiento de la fachada que recuerda a los tratamientos del manierismo, o sea, del primer barroco y también del segundo, que dan mucha riqueza a la casa, la transforman en un palacio realmente. Alguien puede decir que es un absurdo, porque normalmente estos tratamientos no deben pasar del balcón principal, sino a partir de aquí aparecer ya el ladrillo o un tratamiento. Pero bueno, esta casa ha seguido con ese tratamiento hasta arriba. Aquí teníamos hablando los miradores, el mirador que aún conserva restos de lo que eran los miradores de Pamplona, que eran realmente ajimeces, eran miradores como los miradores del Cairo, como los miradores del mundo musulmán, miradores de celosía. Y por esa misma ordenanza que derribó los aleros, derribó todos los ajimeces de Pamplona. Y tenemos estas casas, como algunas han profundizado muchísimo en lo que era el espacio que había quedado, y al final pues resultan patios insalubres. Y aquí tenemos de nuevo esta secuencia, como veis, vuelve a aparecer la proporción barroca, el sistema barroco de pretinas, la gran altura de los balcones, y aquí vamos a ver unos balcones rococó. Qué secuencia más bonita.
Esto sería una rejería rococó. Fijaros, ya no es la rejería de peras, sino que se hace con una pretina y se forman unos dibujos preciosos. También es verdad que hacia 1900, en la Belle Époque, se vuelve a utilizar este sistema de rejerías. Por eso a veces uno se engaña porque no sabe bien la época. Yo creo que esta es una rejería rococó, como la que estaba en la casa de enfrente, por desgracia la han hecho desaparecer. Como veis, una pequeña casita barroca con su rejería rococó, indica posterior a esta. Aquí probablemente no tenían balcón y los añadieron después. Y aquí aparece el balcón barroco, el segundo piso, y una secuencia hacia la vertical. Y aquí tenemos lo mismo, el mismo ejemplo. Unos balcones más humildes para dejar paso al gran balcón familiar que ha quedado el escudo y luego la sucesión hacia lo alto. Lo mismo pasa aquí, como veis, planta baja y primera. Fijaros qué contraste con el neoclasicismo, que el neoclasicismo ya no tiene esas jerarquías de familia noble, de zócalo, sino que busca la uniformidad, la repetición rítmica, la igualdad de las clases sociales y por eso aparece todos los pisos iguales, todos los balcones iguales, sin ese gesto del barroco de ir disminuyendo su altura. Bueno, es otra época y también produce una gran arquitectura. Fijaros, esta casita tiene restos de haber sido una casa barroca con la carpintería a haces exteriores. Y aquí tenemos también esa secuencia del barroco. Y al lado aparece esa gran casa neoclásica. Fijaros que aquí vuelve a aparecer esa gran escala barroca, pero por desgracia muy transformada. Hace perderse un poco la idea del palacio. Muy probablemente aquí detrás haya también un gran palacio oculto. Aquí aparece esta preciosa casa del romanticismo que muestra ya el acero de hierro de fundición, los pilares de fundición sin miedo. Una casa fascinante que está en un punto muy bonito. Claro, es una casa preciosa pamplonesa. Y aquí ya, como hemos visto, realmente ya toda esta calle la habíamos visto antes al tratar de la Plaza del Castillo. Con lo cual subimos ya por Mercaderes para acabar ya. Subimos por la Chapitela, que esto ya la vimos, esta casa bastante transformada, alterada, en época más moderna, igual que pasa con estas casas restauradas, quizás restauradas un poco pobremente para lo que eran. Y aquí tenemos otra casa, fijaros, con unos balcones ya de aire neoclásico, pero que mantienen esa gran escala, la escala que tenía Chapitela. Chapitela era la calle con más escala de Pamplona, una escala cosmopolita, por esta gran altura de sus plantas bajas y primera dedicadas al comercio. Enfrente tenemos también planta baja muy alta, con un balcón de pera, pero más transformado en el romanticismo. Aquí tenemos otra casita de rejería romántica. Y como veis aquí empieza a aparecer esa gran escala del barroco. Aquí tenemos otra preciosa casa, donde probablemente aquí hubo un gran balcón transformado luego en un precioso mirador. Una casa muy bonita donde el romanticismo hace su aparición con los miradores. Al lado tenemos una casa con esta rejería ya posterior, pero fijaros cómo va apareciendo de nuevo la gran escala de Chapitela. ¿Veis qué secuencia de altísimos balcones en planta segunda? Aquí tenemos esta preciosa joyería modernista, el gran balcón barroco transformado por esas molduras. Aquí tenemos de nuevo el detalle de la moldura barroca a ras de fachada. Fijaros qué bonita casa. Como el blanco en las carpinterías y en los miradores alegra muchísimo la ciudad frente al color oscuro que a veces nos empeñamos en poner. Otra casa muy bonita, las contraventanas dan siempre una vida enorme a las fachadas, una gran riqueza, la sensación de transformarse en palacios. Y aquí tenemos otra preciosa casa, fijaros, con este impresionante balcón. El problema es el gran zócalo que ha sido muy alterado. ¿Veis? Este sería el típico balcón, podríamos asegurar que es un balcón del rococó. Es decir, ya el barroco influido por los Borbones, por los grandes palacios de Francia, hecho con el cuadradillo. Fijaros con ese gran vuelo,
transformado en el romanticismo con estas molduras, pero como veis mantiene muchos rasgos del barroco con esos últimos pisos mucho más austeros. Esto por supuesto tendría un alero doble o triple, alterado con un zócalo que aunque es un zócalo muy digno, porque es clásico, pero contrasta demasiado. Y a su lado tenemos un impresionante palacio neoclásico. Fijaros el neoclasicismo que claro se ve frente a esta jerarquía del barroco, donde hay piso principal, piso de la familia, luego piso de la servidumbre, donde hay zócalo. En cambio el neoclasicismo donde todos los pisos son iguales, donde se va perdiendo poco a poco la idea del gran zócalo, pero que a la vez produce también casas muy bonitas, ¿veis? Aquí tenéis esa casa neoclásica, aquí tenemos esa casa barroca que tiene probablemente su escalera y las otras que hemos visto aquí. Y ahora si pasamos al otro lado, aquí tenemos el ejemplo más bonito de este palacio barroco. Aunque planta baja ha sido muy alterada, conservamos este gran escudo, la idea de planta baja y primera, la idea del gran balcón, el segundo gran balcón pero ya partido y el último balcón. Este es el ejemplo prototípico de la casa barroca pamplonesa, nuevamente del siglo XVIII. El otro día había un músico tocando Albinoni a sus pies y bueno, realmente está acertado porque este es el momento de Albinoni, del adagio, el momento de la Venecia del barroco, con estas casas pamplonesas tan maravillosas. Fijaros qué bonito el detalle de la cornisa, el gran escudo, los huecos humildes para dejar paso al gran balcón familiar. Y la jerarquía tremenda, la verticalidad que impone el barroco. Después de habernos impuesto la horizontalidad, nos impone la verticalidad. Y en los últimos huecos, como veis ya, sin balcón. Al lado tenemos otra preciosa casa también con esta planta baja y zócalo, los miradores, por desgracia transformados, con una secuencia de balcones parecida. Y tenemos esta maravillosa, que parece siempre veneciana, este tratamiento. De nuevo el gran balcón barroco. Aquí tenemos la moldura y las contraventanas que quedan muy bien a haces exteriores y con esa secuencia ya de balcones hacia lo alto. Fijaros qué secuencia estamos teniendo en Chapitela. Qué altísimas casas, qué secuencia de casas barrocas. Realmente aquí podríamos tocar Vivaldi, Albinoni y pasear por esta calle tan preciosa. Ahí tenemos de nuevo una casa, bueno, lo que hemos visto antes, una casa altísima. Fijaros, transformado el ático con esos huecos más enigmáticos, más nostálgicos del barroco, transformados casi en una galería. Mirad qué bonito esta secuencia. Y aquí tenemos otra que nos repite el mismo efecto. ¿Veis? Piso primero, gran balcón de vuelo. Pensar que el barroco es una época de procesiones, de desfiles. Toda la vida se hacía en la calle. Dicen que casi la mitad del año eran fiestas. A lo mejor España estaba en crisis, pero realmente la vida no parecía reflejar esa crisis. Era una continua celebración. Y fijaros que aquí tenemos esta casa que estaba. Es una pena de nuevo estas plantas bajas que alteran estos preciosos palacios del barroco. Me gustaría saber cómo había sido esta planta baja. Si habría tenido una gran portalón, si habría tenido el gran escudo aquí. Y le falta, como veis, le falta un gran alero, porque no se entiende esta fuga sin un gran alero que la remate. Tenemos estos elementos tan bonitos de Pamplona, típicos pamploneses de incorporar toda la planta baja, tienda y portal. Y casi es el último palacio barroco que vamos a ver. De nuevo, fijaros, moldura ras, ladrillo visto, el gran escudo, el gran balcón familiar, marcando una poderosa horizontalidad del balcón que todo lo une, que todo lo unifica, y a partir de él la ascensión hacia lo alto, para tener siempre esa mirada nostálgica a los paisajes velazqueños. La otra casa más grandía ya posterior, ya veis, más romántico y clásica, y el último palacio que vimos que daba a la plaza del castillo, con esta preciosa tratamiento de planta baja. Y llegamos ya a la plaza del castillo, ya vimos del otro lado, con el gran edificio clásico de la Diputación, que como veis ha quedado el pobre cortado en su continuidad. Yo creo que fue un error abrir Carlos III así, porque Pamplona perdió un elemento precioso de arquitectura. Fijaros, no sé, pocas ciudades de Europa tienen un espacio, desde luego no de España,
una diputación con su teatro, con su parador, con este empaque, con esta serenidad. Es decir, una gran plaza barroca tenía este complemento del neoclasicismo. A los que fascinante espacio. Sí es verdad que ahora pueden decir, ahora es más alegre, se ha abierto una gran avenida, se ha abierto, no ha quedado cerrada. Fijaros, qué preciosa arquitectura. Aquí con la estatua de la Mari Blanca, el arbolado, que no era plátano, era un arbolado más elegante que el plátano. Plátano quizás es un árbol muy popular. Esto yo creo que eran unas acacias. Y bueno, las ciudades van cambiando. No sé dónde estarán estas figuras del precioso del Teatro Gallarri. Y esto, tenemos unas postales de los años 60-70, de escudo de oro, donde se ve la vitalidad de la Plaza del Castillo, con su mezcla de árboles ya del romanticismo, su kiosco de la música, con todo este frente de la Belle Époque, con los restos de la vieja arquitectura de arquerías. Una plaza absolutamente popular. Dijimos que Navarra no llegó a tener una plaza uniformada por los Austrias, indica quizá su carácter más independiente, ni tampoco una plaza como la de Salamanca uniformada por el barroco. Casi estuvo a punto de ser uniformada en el mundo del barroco, que daba mucha más libertad. Bueno, fue una plaza diferente, es una plaza diferente, pero es realmente un espacio fascinante. Muchas gracias.